los países ponen políticas de salud que no necesariamente, o políticas ambientales que no necesariamente van enfocadas a la protección de la población. Muchas veces van enfocadas de acuerdo a los intereses creados que se dan en ese país. Y el plástico es un contaminante muy grande porque se va a destruir. Desgraciadamente, los microplásticos se han llegado a encontrar dentro de tejido animal y hasta en autopsias dentro de las personas, incluyendo el cerebro. Y es importante porque el plomo causa una disminución en el coeficiente intelectual en los niños. No hay ningún nivel de seguridad en el plomo. Cualquier nivel es dañino y el daño que se hace en el cuerpo es irreversible. Posiblemente el desafío más grande que tenemos en el mundo es el paludismo. Más de 200 millones de personas son infectadas con el plasmodio cada año. Sí. Ahora hemos visto estudios que muestran que también trae problemas de conducta y se ha visto que los criminales más agresivos tienen un nivel de plomo alto en sangre. México es el principal consumidor per cápita de refrescos en el mundo. Por esto, tanto el consumo de refrescos, la dieta inapropiada, el problema de diabetes en México se está disparando de una manera muy alta junto con la obesidad, y esto trae trastornos severos para la salud a largo plazo. En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos a nuestro blog Hablando de Negocios. Como es costumbre, nosotros invitamos a gente que nos deja algo de enseñanza, y hoy creo que tenemos a un magnífico doctor que él es especialista en salud ambiental infantil, también de exposición a sustancias tóxicas en la vida diaria, y conoce mucho de prevención, educación para tener entornos seguros y saludables. Él es el doctor Óscar Tarrago. Bienvenido, doctor, a Hablando de Negocios. Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar con ustedes. Doctor, ¿nos darías una breve semblanza de tu preparación para andar en estos ambientes de la salud pública? Sí, yo nací en México y estudié medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, hice una maestría en salud ambiental, especializándome en las áreas de salud global y educación y promoción para la salud en la Universidad Emory en Atlanta, donde están los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Qué bien. Al terminar mis estudios, regresé a México, ya que yo fui con una beca de CONACYT, y la idea es que uno paga el monto de la beca con trabajo. Sí. Y regresé a trabajar 6 meses con el DIF y después con el Instituto Nacional de Salud Pública de México, donde estuve como profesor jefe de un departamento por 3 años. Y de ahí encontré un trabajo que me gustaba mucho. Yo quería hacer salud global y tuve la oportunidad de irme a Angola como director médico de una organización no gubernamental. Ahí llegué, trabajamos en zonas de muy difícil acceso, ya que acababa de terminar la guerra después de 40 años y tuvieron elecciones. Como ninguno de los dos partidos ganó las elecciones, regresaron a la guerra. Bien. Nos evacuaron, me fui a África del Sur de vacaciones y que me quedé trabajando 8 meses con el Instituto de Salud Ambiental de Sudáfrica, haciendo investigación en agua y problemas de salud con niños. Después de ahí me fui con un programa del gobierno de Estados Unidos como asesor del Ministerio de Salud de Mozambique. Ahí estuve casi 3 años y posteriormente, en mi regreso, cuando venía para México, me encontré en un avión al reclutador de la organización con que me fui a Angola, que me invitó a que me fuera a Bosnia. Necesitaban urgentemente a alguien que conociera cómo manejar los programas de vacunación y que pudiera ir y empezar a trabajar el primer día.
Qué bien. Con mucho recelo me fui para allá, con un contrato de 3 meses y me quedé año y medio. Ha sido uno de los trabajos más satisfactorios que he tenido en mi vida. Qué bien, felicidades. Gracias. De Eh, ahí contraje matrimonio con una señora de Estados Unidos y regresé a Estados Unidos prácticamente por matrimonio. ya, qué Tengo bien. 28, 29 años ya en Estados Unidos, no, 28 años en Estados Unidos, y al llegar a Estados Unidos me dieron trabajo en los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta en el área de salud ambiental. Así es Ya. como caí dentro de esta área. Cierto, oye, qué bien. Doctor, pues entrando ya en tema, ¿cuál ha sido uno de los desafíos más importantes que has enfrentado en tu carrera como médico e investigador? Uno de los desafíos más grandes que he visto en todos lados son las políticas, no solamente de salud, sino las políticas de los gobiernos. Cuando estuve en Bosnia, el problema más grande que teníamos era la política, ya que hubo guerra de un país que prácticamente la guerra fue por cuestión política, no había ninguna otra razón, y cada bando quería poner sus propias normas, y con esto, desgraciadamente, algunos sacrificaban a los niños. Me refiero a que no les daban acceso a vacunación o hacían la situación difícil para nosotros para llegar a hacer la vacunación. En el área de salud ambiental es lo mismo. Los países ponen políticas de salud que no necesariamente, o políticas ambientales que no necesariamente van enfocadas a la protección de la población. Muchas veces van enfocadas de acuerdo a los intereses creados que se dan en ese país. Ya, cierto. Es triste, pero es verdad, ¿verdad? ¿Por qué los niños son particularmente vulnerables a los efectos de la contaminación ambiental? Los niños, así como durante la etapa del embarazo, el embarazo es el crecimiento del niño dentro de la madre y se están diferenciando rápidamente las células. Cuando el niño nace, esas células están creciendo muy rápidamente, lo cual los hace muy vulnerables a cualquier tipo, no solamente de enfermedades infecciosas, sino también procesos ambientales. Y ese crecimiento rápido es lo que entonces los lleva a que sean más susceptibles y que puedan tener mayores consecuencias. Muchas veces los daños no son notables, pero puede haber repercusiones en etapas posteriores de la vida, y principalmente en ciertas cosas como los metales pesados llegan a traer trastornos serios que pueden afectar ya en forma permanente, como es el daño neurológico u otras consecuencias. Ya. Vaya, es una explicación que no había escuchado antes. Gracias, doctor. ¿Y qué tipo de contaminantes son los más comunes en ambientes donde viven o estudian los niños? Depende del medio rural o el medio urbano. En general, tenemos diferentes tipos de contaminantes, y uno que está pasando a ser muy importante en todo el mundo son los plásticos. Todos usamos plásticos, todo viene empacado en plástico, y el plástico es un contaminante muy grande porque se va a destruir y se convierte en pedazos muy pequeños. Desgraciadamente, los microplásticos, que son sustancias microscópicas de plástico, se han llegado a encontrar ya dentro de tejido animal y hasta en autopsias dentro de las personas, incluyendo el cerebro. Ese es un problema muy, muy serio, porque estos se van acumulando dentro del cuerpo. Asimismo, también tenemos otros problemas, como son las personas que viven cerca de tiraderos tóxicos, cerca de donde se recoge la basura y se tira la basura de las ciudades. Muchas veces llega a haber contaminación también ahí, o cerca de parques industriales, de zonas donde hay producción industrial y que hay chimeneas que, aunque tengan controles, llegan a tener liberación de ciertos productos tóxicos. Y lo mismo dentro del ambiente urbano,
las personas que viven en áreas densamente populadas como la Ciudad de México, Sí. tienen también el problema de contaminación vehicular. O sea, el escape de los automóviles tiene partículas que van a ser dañinas para la salud. Ya, cierto. Conoces bastante de América Latina. Sí. ¿Cuáles son las principales fuentes de exposición al plomo hoy en día, precisamente en América Latina? En todos lados, la principal exposición es la pintura que fue hecha con plomo. En 1978, en Estados Unidos, se pasó una ley en que la pintura para casas no puede tener una cantidad significante de plomo porque esto expone a los niños al plomo. En otros países fue en diferentes años, no sé en qué año haya sido en México, pero en la mayoría de los países de América Latina se dio después del 78. ¿Qué pasa? Que la pintura de las casas, cuando es antigua, se descarapela. Cierto. Esta pintura, si tiene plomo, se descarapela, se hace como costras y ese polvito lo inhalan los niños dentro de la casa. Asimismo, en las ventanas o en las entradas de la casa, esas son las zonas que tienen mayor desgaste. Y esto también causa que haya polvo y muchas veces hasta que los niños lleguen a raspar las cascaritas de la pintura y se las puedan comer. Principalmente en niños pequeños que sabemos que tienen, los chiquitos, alrededor de 1 o 2 años, tienen mucho al hábito de recoger las cosas y ponérselas en la boca. Es una fuente muy alta de contaminación en casas que tienen pintura antigua y que no la tienen bien cuidada. Ya. En otros lados puede ser el vivir cerca de un tiradero tóxico o cerca de una planta, como pudiera ser una refinería, una metalúrgica o una fundidora de metales, porque la escoria tiene plomo, la escoria tiene metales pesados y muchas veces el proceso que utilizan ellos sale por el aire de las chimeneas y llega a contaminar a la población. Claro. Oye, doctor, ahorita me recuerda cuando niño, a lo mejor también a ti te tocó, yo jugaba con soldaditos de plomo y los carritos pintados de madera o de lámina tenían pintura de plomo. Quiere decir que los que tenemos ya, o sea, que vivimos allá por los 50, 60, ¿estamos contaminados de plomo? Todos tenemos una cierta cantidad de plomo en la sangre. Ajá. No hay nadie que no tenga, bueno, sí, solamente los recién nacidos muchas veces no tienen nada de plomo en la sangre, aunque hay niños que pueden recibirlo por exposición de la placenta de la madre. Pero ¿qué pasa? Que cuando éramos chicos no se conocía tanto los daños a la salud y los niveles aceptados de contaminación de plomo eran mucho más altos de lo que se considera en este momento. ¿Qué pasa? Que sí jugábamos con soldaditos de plomo. Me recuerdo que hasta jugábamos con mercurio, que también es tóxico. Sí, cierto. Y hacíamos muchas cosas que no serían adecuadas en la época actual. Con el tiempo y con estudios científicos se han ido identificando niveles a los cuales las sustancias tóxicas son dañinas para la salud. Y ese ha sido el caso del plomo. En el plomo sabemos que es un metal que no debe estar dentro del cuerpo. Hay muchos metales que requerimos dentro del cuerpo en sustancias pequeñas. El plomo no es ese. El plomo no debería estar dentro de nuestro cuerpo y el plomo a cualquier nivel causa un daño a la salud, especialmente de los niños. Ya, bien. Gracias. ¿Y cómo llega el plomo al cuerpo humano y qué efectos produce a nivel neurológico, especialmente en los infantes? Principalmente el plomo entra por la boca y se tragan los niños partículas con plomo o se respira. La respiración hace que entonces el polvo del plomo entre por la nariz, se pase a los pulmones y entre a la circulación. Ya. ¿Qué pasa? Que el plomo
entra a la sangre y al entrar a la sangre circula por el cuerpo y tiende a afectar el sistema nervioso central. Cuando la contaminación de estos niveles es alta o llega a ser por un nivel prolongado, puede traer trastornos cognitivos o especialmente de desarrollo en el niño y llega a traer un retraso en las actividades mentales. Y es importante porque el plomo causa una disminución en el coeficiente intelectual en los niños. Ya, cierto. Ahora, a lo mejor ya me lo dijiste, pero ¿existen niveles seguros de plomo en sangre o cualquier exposición representa un riesgo? No hay ningún nivel de seguridad en el plomo. Cualquier nivel es dañino y el daño que se hace en el cuerpo es irreversible. Ya, bien. ¿Qué tan grave es el problema del plomo en comunidades cercanas a zonas mineras o de la industria? Algo ya nos dijiste, ¿pudieras concretar algo más? Sí, hay zonas en México donde se han encontrado problemas de contaminación en plomo en un gran número de la población. Como hubo problemas en la ciudad de Torreón, debido a que ahí hay una de las fundidoras más grandes y más antiguas del país. Es, si no me equivoco, la tercera más grande del continente, y que debido a la contaminación que hay ahí, muchos niños han llegado a tener problemas. Desafortunadamente el plomo es un problema muy amplio en el mundo, especialmente donde no hay regulaciones, pero sabemos que en México, por ejemplo, la Secofris es la agencia responsable de regular y normar que se verifique que las industrias cumplan con las normas respectivas, ¿verdad? Cierto. Bien. ¿Qué papel pueden jugar los municipios y autoridades locales en la reducción de esos riesgos tóxicos, doctor? Yo creo que el papel más importante que tienen ellos es verificar que se cumplan las normas establecidas. Las normas son bastante bien elaboradas con respecto al conocimiento científico actual. Lo que yo creo es que posiblemente no se haga siempre es que se cumplan en todo su rigor. Más que nada porque sabemos que la exposición al plomo va a traer un daño irremediable, irreversible para los niños, y que esto va a disminuir su capacidad de desarrollo a futuro. Ya, cierto. Pues ojalá y le pusieran más atención, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales amenazas ambientales que enfrentan hoy día los países en desarrollo? Uno de los principales problemas, no solo para los países en desarrollo, sino para todo el mundo, son los cambios que hay con el cambio climático. Estamos viendo, por ejemplo, donde vivo yo, es muy verde, pero ahora está lloviendo en cantidad excesiva. Aquí hace 10, 15 años llegamos a tener sequías, ahora tenemos problema de exceso de agua. Ya. Hay lugares donde era desierto y llueve, hay lugares donde había agua y ahora no hay agua. El problema más grande es eso, el cambio climático. En Estados Unidos está incrementando mucho el problema de huracanes por cambio climático, y también ya se han estudiado mucho que en la zona del centro del país, donde se dan la mayoría de los tornados, hay 4 a 5 veces más que lo que había anteriormente. Y estas son manifestaciones de la naturaleza que son muy destructivas. ¿Qué países o regiones han implementado políticas exitosas en salud ambiental infantil? Principalmente los países de la Comunidad Europea han tenido un muy buen resultado, ya que ellos tienen la premisa de que una compañía que va a sacar un producto que puede ser tóxico, primero tiene que demostrar que ese producto no es tóxico antes de ponerlo en el mercado. Ya. No como en Estados Unidos, que primero se ve si aparentemente no da daños a la salud, se saca al mercado, y después, cuando ya hay daños a la salud, entonces se les paga a las familias por el daño causado, pero ya el daño está hecho. Entonces, lo más importante es poder
ver que no se haga daño. En Europa tienen esa premisa, lo cual es bastante adecuado. Canadá es un país también que tiene muy buenas políticas de salud ambiental. Estados Unidos las tiene bien, pero como mencionaba yo, es otra política y otra forma diferente de ver las cosas. Ya, bien. ¿Cómo influye el cambio climático en la propagación de enfermedades relacionadas con el ambiente? Esto es muy interesante porque el cambio climático trae cambios ecológicos, con lo cual se cambia la naturaleza de las plantas, muchas veces de animales, hay un incremento de algunos, una reducción de otros. Ajá. Y esto hace que entonces todos los cambios que se dan en la naturaleza empiecen a crear que haya se pierde el balance que tenemos y que entonces haya enfermedades donde antes no las había. Si un lugar tenía sequía y ahora tiene exceso de agua, va a haber más mosquitos, va a haber cierta proliferación de ciertos animales. Entonces, ¿qué pasa? Que también tenemos otro problema más, que es la falta de conciencia del género humano. No solamente contribuimos para los cambios climáticos con nuestro comportamiento, con el uso de vehículos, con la contaminación y todo lo que generamos, sino que además en muchos lugares se está dando el caso de que la gente dice, no, es que no tengo necesidad de vacunar a mis hijos porque ya no hay problemas de salud. Ya. Eso es otro problema. Cierto. ¿Qué tan importante es la colaboración internacional para enfrentar problemas ambientales comunes? La colaboración internacional es muy importante para enfrentar problemas comunes, pero desgraciadamente va ligado a las políticas que cada país va a tener y cada uno tiene intereses creados económicos, sí, por lo cual no necesariamente van a actuar de una misma manera. Esto lo vimos con el caso del COVID, que hubo respuestas muy diferentes de los diferentes países del mundo para atacar esta situación y para proteger a la población. Una cosa que sí es muy importante y se ha visto en todo el mundo es que cuando los dirigentes políticos son mujeres, tienden a preocuparse más por la población y no por los intereses económicos del país. Ya, cierto, ¿verdad? Luego no nos damos cuenta, pero sí, tienes razón. Nueva Zelanda fue un caso muy, muy preciso sobre esto. Una mujer, la primer ministra, una mujer joven, si no me equivoco, de 30, 32 años, sí, y que realizó un papel excelente en la prevención y tratamiento de los casos de COVID. Cierto. Doctor, ¿qué lecciones te ha dejado la experiencia global de erradicación de la polio, especialmente en África, donde tuviste buenos meses, buenos años? Una de las cosas más importantes ha sido que la población entiende que la vacunación es la única forma de prevenir la enfermedad y que la gente apoya el trabajo de nosotros. Cuando he dado presentaciones me preguntan que si había rechazo, que si la gente no quería vacunar. Llega a haber rechazo por ignorancia, pero nosotros no convencemos a nadie. Las mismas personas, las mamás de la comunidad, hablan con las demás mamás y les explican por qué es importante que todos estén vacunados. Entonces, para mí, eso es lo más importante, que el cubrir todas las dosis de vacunación evita que continúe habiendo ciertas enfermedades. Muchas personas piensan que el hecho de que ya no se vean las enfermedades significa que ya no existen y que por lo tanto deben dejar de vacunar a sus niños. Y es al contrario. Las enfermedades no se ven porque están vacunando a sus niños, lo cual evita que esas enfermedades regresen. Sí, pero las enfermedades pueden seguir en el ambiente. En medicina se maneja lo que es la vacunación de rebaño. O sea que sabemos que tienen que estar vacunados por lo menos 95% de los niños para que no se den casos de esa enfermedad. Sí. Y cuando esto no se da es cuando empezamos a tener casos como se ha dado actualmente de sarampión y de otras enfermedades. Cierto. Ahora que hablamos de vacunación, ¿qué papel destacarías de Rotary Internacional en la misión de salud pública?
Rotary juega un papel muy importante, ya que proporciona el financiamiento para comprar la vacunación para los países que todavía están luchando contra la poliomielitis. Ese es un papel fundamental porque el costo es alto y el costo de la vacunación es más alto todavía, entonces es una forma de compartir gastos. Cierto. Bien. Gracias. ¿Crees que este mismo modelo de colaboración puede aplicarse en otros desafíos sanitarios, doctor? Sí, un desafío o posiblemente el desafío más grande que tenemos en el mundo es el paludismo por el Plasmodium falciparum. Más de 200 millones de personas son infectadas con el plasmodio cada año. Desafortunadamente, ese plasmodio da encefalitis o puede dar encefalitis y desafortunadamente mueren cerca de 600,000 personas cada año. Ese es un problema muy, muy grande y muy severo. Sí. Pero como se circunda principalmente en África, son 94% de los casos del mundo los que se dan en África, entonces por eso políticamente no se le ha dado la importancia tan grande como debería. Sí, ¿verdad? Bien. ¿Qué responsabilidad ética tienen los profesionales de la salud en alertar sobre riesgos ambientales? ¿Qué nos comentarías de eso? Desafortunadamente, los médicos y el personal de salud carecemos de educación en salud ambiental. Eso es un problema grave que se da en todo el mundo. Y al carecer de esa capacitación, no tenemos una preparación adecuada para poder comprender la magnitud del problema, identificar la situación y trabajar con la población para disminuirlo. Cuando hay casos de contaminación y que son constatados por el personal de salud, creo que una parte importante de la responsabilidad que tenemos es trabajar con la población con los elementos que tenemos para evitar la contaminación o disminuir el daño y poder explicarles para que ellos tomen medidas suficientes para disminuir su riesgo. Ya, cierto. ¿Cómo se equilibra la investigación científica con el compromiso social, en especial en contextos de pobreza? Normalmente las políticas de salud de los países determinan qué áreas van a ser consideradas prioritarias. Idealmente, esto sería los problemas que afectan a la población más vulnerable o más pobre, pero no siempre es de esta manera. Ya, sí, ¿verdad? Bien. ¿Qué te inspira a seguir trabajando en este campo después de tantos años de servicio, doctor? A mí con el tiempo he llegado a realmente disfrutar la medicina ambiental. Fue algo que nunca esperé desde que estudiaba, pero le he tomado un gusto muy importante porque nosotros desarrollamos materiales para capacitar al personal médico, para identificar y saber cómo manejar exposiciones a sustancias tóxicas. Yo trabajo especialmente con plomo y otros productos químicos o tóxicos, y entonces me da una satisfacción grande saber que el personal de salud está aprendiendo para poder llevar esos conocimientos a su población y disminuir las exposiciones o prevenir un mayor daño. Y asimismo, debido al tipo de actividades que tienen los centros de control de enfermedades de Atlanta, donde trabajo yo, me permite la oportunidad de trabajar en situaciones de emergencia, como ha sido la erradicación de la polio. Me tocó participar con la crisis de ébola en el 2015 y muchas otras situaciones en que he podido participar, donde puedo poner en práctica mis conocimientos de salud global. Ya. Voy a regresar un poco. Decías que muchos profesionales de la medicina no están conscientes o suficientemente capacitados en salud ambiental. ¿Sugerirías algún programa o hacer algo para realmente que la gente se entere más de la salud ambiental?
Creo que aquí sería importante que las autoridades médicas, principalmente en las universidades, Sí, incluyeran cursos de salud ambiental y medicina ambiental en sus currículum, en su currícula, cierto. ya que el no capacitar al personal en salud ambiental lo limita a que pueda realizar actividades al respecto. Entonces es una cuestión de política educativa Cierto. y que haya la disponibilidad de actuar por ese lado. Ya. Bien. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con padres de familia preocupados por la salud de sus hijos? Número uno, que apliquen todas las vacunas a los niños. Eso es muy importante. Que consuman alimentos no procesados y naturales. Porque desgraciadamente México es uno de los países que consume más alimentos chatarra y que tiene muchos problemas de obesidad y diabetes en la población por lo mismo. Y otra cosa muy importante, que consuman agua, que los niños tomen agua, que no tomen refrescos. Sí, ¿verdad? México es el principal consumidor per cápita de refrescos en el mundo. Estados Unidos es el país que vende más refrescos, pero tiene 345 millones de población. México, con 115 millones, es el que más consume por persona, Cierto. lo cual es un problema muy grande porque es meramente agua con azúcar, lo cual no es saludable y que trae muchos trastornos para la salud. Por esto, tanto el consumo de refrescos, la dieta inapropiada, el problema de diabetes en México se está disparando de una manera muy alta junto con la obesidad y esto trae trastornos severos para la salud a largo plazo. Cierto. Buenos consejos. Algo ya se está haciendo aquí recientemente, no sé si estés enterado, pero entró en vigor una legislación donde en las escuelas, en las tienditas de las escuelas, ya no van a vender precisamente productos que llaman chatarra, ¿verdad? Y pues a lo mejor eso va a ayudar algo, ¿verdad? Yo espero que sí, porque desde la escuela se aprende mucho y muchos niños, desgraciadamente, desde edad temprana, se acostumbran a comer mal y a tomar bebidas inapropiadas. Y sabemos que la infancia es la edad en que los niños no solamente están creciendo, sino que están aprendiendo. Y los niños, cuando son adultos, tienden a repetir los hábitos que adquirieron en el hogar. Cierto. Hábitos de alimentación, de conducta y comportamiento. Entonces, si la alimentación es inadecuada en el hogar, el niño cuando crece va a continuar con una dieta inapropiada y no necesariamente va a querer aprender a tomar una dieta adecuada cuando es adulto. Esto requiere un cambio importante. Cierto. Bien, doctor. ¿Qué llamado harías a líderes comunitarios y empresarios para promover entornos más saludables? Que trabajen en forma coordinada con las autoridades locales, con las autoridades no oficiales, como son los líderes de comunidad, en comunidades rurales, ejidatarios y demás, que trabajen con las autoridades que hay en la comunidad para que puedan establecer un trabajo de colaboración, porque cuando todos trabajamos juntos podemos hacer un mejor trabajo. Y es muy importante que conozcamos a la población con la que estamos trabajando, porque ellos también tienen derecho no solamente de decidir lo que se va a hacer, sino también nadie más que ellos conoce la situación que están viviendo, para evitar que caigamos en querer imponerles algún tipo de comportamientos o de cuestiones que nosotros consideramos importantes, si es que no son algo que sea adecuado para ellos. Cierto. Doctor, pues estamos llegando al final de la entrevista. Creo que ya tratamos pues temas muy interesantes, pero ¿tendrías algo que agregar antes de terminar? Pues solamente sobre el plomo mencionar que la exposición al plomo es prevenible. Cierto.
que hay información en Internet para buscar cómo disminuir la exposición o cómo evitar la exposición en los niños, y que esto les puede salvar el tener daños a largo plazo y daños permanentes a largo plazo en los niños. Sabemos que el plomo trae un daño irreversible, no se puede corregir, y que este daño puede ser un daño muy importante porque reduce el coeficiente intelectual, puede traer trastornos de comportamiento y muchas otras cosas. Ahora hemos visto estudios que muestran que también trae problemas de conducta, como puede ser irritabilidad y violencia, y se ha visto que los criminales más agresivos tienen un nivel de plomo alto en sangre. Vaya, eso sí que es una nota para mí nueva, ¿no? ¿Nos podías ampliar eso un poco? ¿Sí? Esos sí, estudios... han hecho estudios en cárceles y ven que criminales violentos, muchos de ellos tienen niveles elevados de plomo en sangre, y se sabe que el plomo es un neurotóxico, o sea que va a afectar al sistema nervioso, por eso causa problemas cognitivos, problemas de coeficiente intelectual y demás. Y en los estudios que han hecho con el personal en las prisiones, han visto que muchos de los criminales violentos tienen niveles elevados de plomo en sangre. Ya, bien. Gracias, doctor. Pues nos has dado información muy valiosa que luego, pues, no la conocemos y ahora creo que pues tenemos más tips, más información en dónde basarnos para nuestro comportamiento y cuidar a los niños, ¿verdad? Gracias, te agradezco mucho. En nombre de nuestro programa Hablando de Negocios, y pues a lo mejor tú eres un hombre muy experto en esto de la salud ambiental. En otra oportunidad hablamos de otros temas, pero relacionados a tu especialidad. ¿Qué te parece? Me dará mucho gusto poder colaborar nuevamente con ustedes. Muy bien, gracias y hasta pronto. Sí. Gracias, Saúl. Un placer. Gracias, amigos. Gracias por ver nuestros videos, por compartirlos, porque estoy seguro que estas entrevistas nos traen enseñanza y nos pueden ayudar y le pueden ayudar a mucha gente. Compártanlos y síganos, que siempre tendremos algo interesante para ustedes. Que la pasen bien. Hasta pronto.